la tutoría de repaso, en este caso relacionado con contenidos para el examen repetido de álgebra y funciones. Para empezar, me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario relacionado con algunos temas. Los temas que abarca en este caso el examen para el domingo, en este caso son más que todo las funciones logarítmicas. Cuando estamos hablando de funciones logarítmicas, estamos hablando en una base cualquiera, o puede ser logaritmo base 10, que son los más comunes, que también le llaman logaritmo común, y el logaritmo base e o el número neperiano, que se le llama logaritmo natural. También algunos ejercicios relacionados con encontrar la ecuación de la línea recta que pasa por un punto cualquiera. Además de eso, algunos problemas de aplicación en los cuales se tienen una función y en esa función se quiere encontrar digamos el valor de la variable, o de la variable en el caso cuando estamos hablando de un circuito eléctrico en el cual se daba la función y la función estaba relacionada con el tiempo y estábamos hablando de la corriente. Entonces, si me daban cuánto valía la corriente, me preguntaban el tiempo, entonces había que hacer un despeje utilizando alguna de las propiedades que se ha visto tanto de las funciones o los exponentes como de los logaritmos. También un poco acerca de las ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales, las funciones exponenciales y un poco acerca de las razones trigonométricas para alguno de los ángulos. Entonces no sé si hay alguna pregunta relacionado con algún tema, o si gusta podemos ver algún ejercicio. Si no, pues procedería a presentar como un resumen de algunos de los temas que se han visto. Sí, dígame. Fíjese que por lo general los ejercicios que se desarrollan en el examen repetido siempre tienen que ver un poco sobre lo que se ha visto en el examen ordinario. Pero, sin embargo, bueno, no iría tanto todo lo que hasta cierto punto no han visto. Pero como le decía, en este caso, los temas que acabo de mencionar son los que resaltan más dentro de este examen. Hay que esperar que siempre va a venir la parte de teoría, ¿verdad? Por ejemplo, algunos conceptos. Yo revisando algunos de ellos me fijaba que sí hay un poco de problema, ¿verdad? A la hora de interpretar la respuesta en cuanto a lo teórico. Hay que esperarse que venga siempre el 25% de teoría y el 75% de ejercicio, y que estos ejercicios por lo general vengan similares a los que acaban de hacer, ¿verdad? Pero no son los mismos. Entonces, porque la idea es que pues no se salga de lo mismo que ya se les evaluó. Entonces esperaríamos que no van a haber otros contenidos, ¿verdad? Pero en todo caso, si nos fijamos en la tarea número 2, también hay algunos contenidos que están dentro del examen. Por ejemplo, las ecuaciones logarítmicas y las exponenciales están dentro de la tarea. Entonces, y en este caso las razones trigonométricas, que en el problema número 6 solo aparece así de manera sencilla, ¿verdad?
¿Hay alguna otra interrogante? Sí, correcto. Recuerde también que en algunos casos las tutorías presenciales son bastante, como el tiempo es bastante corto. Entonces, en las tutorías presenciales el objetivo es más la parte de ejercicios, que se aproveche ese espacio para que ustedes puedan como consultar o como resolver más que todos los ejercicios. Por eso es que en cuanto a la teoría, muy poco digamos, se aborda, porque están los materiales dentro de la plataforma, están todos los documentos. La idea es que ustedes accedan, saquen sus conclusiones, saquen resúmenes. Sin embargo, podemos mencionar acá en el caso de la función algebraica, bueno, decíamos que una de las definiciones de función algebraica, que lo podríamos entender así de manera, a grosso modo, como decimos, es aquella en la cual contiene polinomios sobre todo, o contiene en algunos casos, podríamos decir, operaciones de suma, resta y variable, en el caso de las funciones algebraicas. El logaritmo, hemos dicho que el logaritmo es básicamente el exponente al cual está elevado un número. Entonces, cuando hablamos de logaritmo estamos hablando de un exponente y que hasta cierto punto es la operación inversa a lo exponente. La asíntota de la función racional, decíamos que puede ser una asíntota vertical, una asíntota horizontal o podría ser una oblicua. Había algunas definiciones en las cuales se mencionaba que es donde no está definida la función, pero eso sería solo en el caso cuando es una vertical y cuando es una horizontal. En el caso de la oblicua, podríamos decir que una asíntota es, en el caso de la racional, el número que aparece como independiente dentro de la forma que tiene la función racional. La pendiente de la función lineal lo estuvimos abordando y decíamos que la pendiente de la función lineal también se le conoce como cambio de razón de cambio, pero también se puede ver como el grado de inclinación que tiene la línea recta, porque la función lineal tiene como gráfica una línea recta. También se podría decir que es el valor que acompaña a la variable x dentro de la forma de la función lineal, etc. Parábola, ¿qué es una parábola? Pues es la representación gráfica de una función cuadrática. Las parábolas, ya dentro de la geometría, pues sabemos que tiene una definición la cual habla de que hay un vértice, luego tiene una directriz y luego tiene un eje de simetría y tiene un foco, ¿verdad? Pero en aspecto de función, la función que describe una parábola es la cuadrática. Y la fórmula general o la forma general de la función cuadrática, pues sabemos que es ax al cuadrado más bx más c. En el caso de polinomio, podríamos decir que un polinomio es un conjunto de términos que están relacionados por los signos de operaciones más o menos, ¿verdad? Pero también podríamos decir que son un conjunto de expresiones que están conformadas por variables y estas a su vez contienen operaciones de manera inmersa. La ecuación logarítmica pues es aquella en la cual el argumento o mejor dicho la variable está en función del logaritmo. Es bien importante recalcar que cuando estamos hablando de ecuación logarítmica, la variable está siendo, digamos, podríamos decir, está siendo
intervenida o está siendo está acompañada por el logaritmo no es como una manera como poder definirla, pero lo esencial es que decir que la variable está en términos de logaritmo. Y la función trigonométrica, pues son aquellas funciones en las cuales este, la, la variable también está en términos de las razones trigonométricas. Y entre ellas podríamos hablar del seno, el coseno, etcétera. Entonces, esas son como los aspectos teóricos. Claro, no le va a venir lo mismo, pero sí similar, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de qué es una función exponencial o una ecuación exponencial. Pues la definición podría ser similar, ¿verdad? Que una ecuación exponencial es aquella igualdad en las cuales la variable está como exponente o aparece un exponente dentro de la expresión. También podríamos hablar de que es una función logarítmica, podría ser similar a la ecuación logarítmica, pero cuando están hablando de la función logarítmica podríamos decir que es la función inversa a la función exponencial y mencionar algunas características que tiene la función logarítmica, ¿verdad? Es decir, se puede venir, la teoría va a venir similar, pero no lo mismo contenido. O por ejemplo, si me preguntan qué es un intersecto dentro de la función lineal, entonces yo digo, bueno, el intersecto está definido por el término independiente dentro de la función lineal, la cual se expresa de la forma 0, b, en el caso de que el b se tenga en términos generales y que es la intersección de la gráfica dentro del plano cartesiano. Y bueno, en fin, se puede también preguntar qué es una función, qué es una función racional, qué es una función raíz cuadrada, que básicamente son los conceptos que se abordan acá en este caso. Muy bien. Bien, voy a proyectar algunas cosas como repaso, ¿verdad? Que hay que tomarlo bastante en cuenta. Y primero, pues que cuando estamos hablando de la función logaritmo, estamos hablando de que siempre va a haber una base, que esta base puede ser 3, 4, 5, 10, el número neperiano, etcétera. Y decimos que el logaritmo base a de x va a ser y, si y solo si, el a lo elevo a la y eso me da x. Por eso es que, si nos fijamos, hemos dicho, este y es el logaritmo base a de x, y que en este otro extremo, en el lado derecho, está como exponente. Por eso es que cuando hablamos de logaritmo estamos hablando de un exponente. Si lo queremos representar en notación f de x, entonces la función logaritmo decimos que es f de x igual al logaritmo base a de x, y se expresa de esta forma. Ahora, cuando hablamos del dominio de una función logarítmica, pero entiéndase que la función logarítmica, escrita de esta forma, el dominio serían los reales positivos y el recorrido serían todos los reales. ¿Por qué se dice reales positivos? Porque el 0 no se incluye, ya que el 0 en este caso no está definida para la función logarítmica. Ahora, si la base es 10, entonces ya hemos dicho que se expresa solo como log de x, que también hemos dicho que es el logaritmo común. ¿Por qué común? Porque pues es bastante básico. Incluso en las calculadoras se puede encontrar el logaritmo común de un número. Si la base es el número neperiano e, entonces se escribe, bueno, el logaritmo de base e de x es lnx, ¿verdad? Ese también se puede encontrar en las calculadoras, que también le llamamos función o logaritmo natural en sí. Pero estas dos, con
y este de aquí arriba siempre se relacionan con logaritmos. Lo único que son casos particulares. También es la función inversa de la función exponencial, ¿verdad? Las propiedades que son muy importantes a la hora de resolver una ecuación logarítmica, o también en el caso de las ecuaciones exponenciales. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de cada uno de ellos. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos de cada uno de esos números que están como cociente. Cabe mencionar que esto se puede dar en los dos sentidos. Si yo tengo esta expresión como logaritmo base a de x más logaritmo base a de y, entonces yo lo puedo escribir como logaritmo de x por y. O sea, esa relación siempre tiene que estar, por el hecho de que yo puedo tener lo que está al lado izquierdo y llevarlo al lado derecho, o si está lo que está en el lado derecho a llevarlo al lado izquierdo. Eso hay que tomarlo siempre en cuenta, porque es de suma importancia para poder resolver un ejercicio de ecuaciones logarítmicas. Lo mismo en el caso del cociente. Ahí solo se puede escribir, por ejemplo, si hay un ejercicio en el cual les pidan que expliquen paso a paso cuáles son las propiedades que se han utilizado para resolver esta ecuación logarítmica, entonces se puede justificar por la propiedad del producto, o por la propiedad del cociente, o por la propiedad de la potencia. La propiedad de la potencia dice que el logaritmo base a de x a la n es igual a n por logaritmo base a de x. Entonces estas tres propiedades son las básicas y son las que más se utilizan. No hay más. Sí hay, pero son las otras que están relacionadas con la identidad, y es las que aparecen acá abajo, ¿verdad? Si yo tengo logaritmo base a de a la x, o sea, tiene que ser la misma base, y el argumento tiene que tener como base la base del logaritmo, valga la redundancia. Y es como la manera de poder, digamos, deshacernos de un exponente, o en el caso deshacernos de un logaritmo, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, si nosotros tenemos a elevado a la x y yo quiero deshacerme de ese, o sea, sacar esa x, entonces le aplico logaritmo base a. Y si tengo logaritmo base a de x y yo me quiero deshacer del logaritmo, entonces le aplico a elevado al logaritmo base a de x, y eso me da x. Entonces eso le podemos llamar propiedades de identidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a que podemos sacar, o digamos tener ese número o ese valor así de manera rápida. Es como cuando, por ejemplo, decimos raíz cuadrada de x al cuadrado. Aunque raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x, porque x puede ser positivo o puede ser negativo, ¿verdad? Pero es una manera de poder deshacernos de la raíz. Como otro resultado, que es de bastante importancia, es el cambio de base. Esto del cambio de base no se ha dado en ninguna tutoría, ¿verdad? Excepto en esta. El cambio de base, a lo que hace referencia es, por ejemplo, si yo tengo logaritmo base a de x y yo deseo escribir ese logaritmo base a de x en otra base, entonces la equivalencia de ese logaritmo con base a, digamos, va a ser un cociente, en el cual en ese cociente, en el numerador, o sea, la parte de arriba, esté en términos de logaritmo base b, que b es la nueva base de la variable x, entre logaritmo base b de la base anterior. Eso es como una manera de poder encontrar o poder escribir ese logaritmo base a en base b. ¿Para qué vamos a necesitar este cambio de base? Bueno, cuando tengamos que calcular logaritmos y estos logaritmos estén en bases diferentes, ahí se aplica, porque hemos visto que las propiedades solo son cuando tienen la misma base,
Pero entonces me puedo preguntar, ¿y qué voy a hacer si están en base diferente? Entonces para eso se hace podríamos decir, esta estrategia de poderlo escribir con otra base, pero con un cociente. Veamos un ejemplo. Si tengo un número con base 5 y deseo resolverlo en otra base, por ejemplo 10, entonces logaritmo base 5 de 2 sería igual a logaritmo base 2, logaritmo común, ¿verdad? Base 2 entre logaritmo base 5. En las calculadoras ya aparece cuánto equivale el logaritmo el logaritmo común de un número. Entonces yo busco en la calculadora y dependiendo de lo que me salga en la calculadora, así escribo la respuesta. Por ejemplo, si yo busco en la calculadora, me va a dar que el logaritmo común o base 10 de 2, eso se puede encontrar fácilmente en la calculadora, es 0.3010. Luego busco en la calculadora, encuentro en la calculadora el logaritmo base 5 y eso me da 0.6989. Claro que tiene más decimales, pero hacemos lo posible de buscar solo 4 para que se me sea más fácil. Luego hago ese cociente y tendría que 0.3010 entre 0.6989, eso me da un total de 0.4307 aproximado. Entonces esta es como una manera de poder encontrar logaritmos en otra base, sobre todo cuando queremos encontrar, si me pidieran encuentre el logaritmo base 2 de 5. Claro que en este caso yo puedo tomarlo o tomar a bien hacerlo, por decirlo así, con logaritmo natural. Logaritmo natural sería siempre logaritmo natural de 2 entre logaritmo natural de 5. Y en ese caso me da exactamente la misma respuesta, 0.4307. ¿Por qué? Porque los logaritmos tienen siempre el mismo valor, ¿verdad? Nunca cambia. Pero en este caso es cuando queremos encontrarlo en términos numéricos. Pero cuando lo tengo en términos de una variable x y quiero resolver esa ecuación logarítmica, entonces ahí hay que aplicar todos los procedimientos, todos los pasos necesarios para poder llegar al resultado, en algunos casos. La gráfica. Bueno, en términos generales podríamos decir que una función logaritmo va a estar dado de la forma logaritmo base a de x más h. ¿Por qué decimos más h? Porque probablemente el argumento, porque así se llama la parte interna del logaritmo, puede que esté la x acompañada de otra variable o de un número. Entonces puede que en términos generales querramos nosotros saber qué sucede cuando al x se le suma un valor h. Luego más k. Entonces vamos a decir que si tenemos una función de esta forma, va a tener una asíntota vertical en x igual a menos h. Por ejemplo, en el examen se les pedía que hicieran el cálculo de los valores para la función logaritmo natural y igual a 1 más logaritmo natural de 1 más x. Les pedía primero que buscaran o encontraran para los puntos 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 18. Después de eso encontraran el dominio, el recorrido y trazar la gráfica. En ese caso, lo que se hacía era, se observaba que cuando logaritmo natural de 1 más x, cuando era 0, eso me daba 1, o sea que intersectaba en 1. Pero si yo le doy a menos 1, entonces menos 1 más 1 me quedaba 0 y el logaritmo de 0 no está definido. Entonces, por lo tanto, cuando no está definido significa que en x igual a menos 1 hay una asíntota, que es una asíntota vertical. Entonces vamos a decir que el valor que se le sume, ese va a ser el valor que va a tener como asíntota. Por ejemplo, si yo digo logaritmo base a de x
más 3, entonces va a tener una asíntota en x igual a menos 3. Ahora, si h no es 0, cuando estamos diciendo si h no es 0, es porque estamos diciendo de que siempre vamos a tener ese, digamos, un valor sumándole. Entonces va a cortar al eje de la y en el punto 0, acá. Es decir, en el valor que aparece en este lado. Este siempre va a ser el intercepto en el caso que h sea distinto de 0. Pero si h es 0, entonces ahí sí vamos a decir incluso que no corta al eje de las y, si el h es 0. Ahora, también el dominio, en el caso de que h sea diferente de 0, siempre va a ser mayor o igual a menos h. Quiere decir que va a ser el intervalo cerrado en menos h y abierto en infinito. Ahora, el recorrido siempre van a ser los números reales. Es decir, que siempre, incluso si vemos la gráfica de la función logarítmica, siempre va a estar definida en el eje de la y en todos los números reales, porque recordemos que es la inversa de la función exponencial. Ahora hablar un poco acerca de las razones trigonométricas. Bueno, decir que las razones trigonométricas podríamos nosotros asociarlas a un ángulo. Si tenemos un ángulo θ y en ese ángulo θ nosotros trazamos una perpendicular a este valor, de manera que se me genere en este extremo un segmento A, en este extremo un segmento C y en este extremo un segmento B. Entonces podemos encontrar algunas razones de cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, B entre C, A entre C, B entre A, C entre B, C entre A y A entre B. Entonces vamos a decir que a estas razones es que les vamos a llamar razones trigonométricas y que van a estar relacionadas con el ángulo que describe en sí. Vamos a llamarles entonces a la primera razón seno, a la segunda coseno y a la tercera tangente. Luego las otras son las inversas. Y algo bien importante es que las razones trigonométricas relacionadas con un ángulo son iguales, sin importar, digamos, las dimensiones. Y es que también, si tenemos nosotros acá, trazamos otro segmento B' y encontramos otro C' y otro A', estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen los mismos ángulos. Entonces las razones también van a ser de manera similar, van a ser semejantes. Y ese es uno de los resultados bien importantes en cuanto a las razones trigonométricas, que podemos encontrarlas, o sea, no importa el ángulo, siempre van a ser las mismas. Lo que interesa es la razón, no interesa el tamaño del ángulo, sino más que todo el tamaño de los triángulos, perdón, sino más que todo de los ángulos, porque depende de ellos. Y aquí tenemos algunas razones para algunos triángulos destacados, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo, este era básicamente de lo que se les pedía en el caso de la tarea, del examen. Por ejemplo, les decía que calcularan las razones para un ángulo de 30 grados si teníamos un triángulo equilátero de 1 por 1. Bueno, tendríamos un triángulo equilátero. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí vale 1, aquí vale 1, este también vale 1. Y les piden que se encuentre cuáles son las razones. Entonces, en este caso, tendríamos, ¿verdad?, por ejemplo, que acá sería la mitad, que sería un medio. Aquí también sería un medio. Y luego encontramos a qué equivale 1, un medio y h. Y aquí están las razones trigonométricas más elementales de este conjunto, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros observar qué es lo que sucede con cada uno de ellos.
Por ejemplo, coseno de 0 es 1. Coseno de pi sexto, que pi sexto es de 30 grados, es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Coseno de 60 es 1/2. Y coseno de 90 grados es 0. Y así sucesivamente. Claro que en el examen les pedían que ustedes hicieran el proceso de cómo encontrar ese valor. Algunos pues lo hicieron muy bien y otros pues se les dificultó un poco a la hora de poder encontrar las cosas o los resultados en sí. Bueno, básicamente esas son algunas de las cosas que podemos mencionar, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta o algo adicional que decir o que mencionar, puedes hacerla saber en estos momentos. Me gustaría proyectarles algunas construcciones en geometría, en GeoGebra, por el hecho de que a veces la forma gráfica surge mejor en GeoGebra. Vale, me estaba fijando que hasta cierto punto hay un poco de problemas a la hora de colocar los puntos en el plano cartesiano. Me fijaba, por ejemplo, de que teníamos la ecuación. Me avisan si en dado caso no pueden observar bien la tabla. Por ejemplo, les pedían que en una misma gráfica escribiéramos o colocáramos los puntos o la gráfica de dos funciones. Entonces yo aquí podría definir, por ejemplo, me pedían que lo hiciera para 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y yo acá puedo hacer la regla de asignación y puedo llamar 1 más logaritmo natural de 1 más el valor que se tiene acá, ¿verdad? Y luego le doy enter. Vaya, si nos fijamos, aquí me aparece ese 1 y luego yo solo le doy a arrastrarlo y ahí básicamente me va a estar dando los valores. Si yo le sigo dando, por ejemplo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y luego lo hago así y luego ingreso los puntos, ¿verdad? Que sería seleccionándolo y luego le doy a insertar en lista de puntos y le doy en crear y ahí básicamente me da los puntos, ¿verdad? que me pedían, aunque aquí solo, bueno, lo hicieron hasta el 10. Entonces básicamente, no, aquí están los 13 y 14. Básicamente esa es la representación de la gráfica que se estaba pidiendo. Entonces lo que mencionaba es el hecho de que no, a veces a la hora de hacer las gráficas así en papel hay bastante problema. Entonces
ahí lo ideal sería que se ejercitara más porque ya en el examen sí no hay de dónde tenemos que hacer uso de las herramientas para poderlo para poderlo hacer para poder hacer la gráfica. Y por ejemplo, les pedía que hicieran o que calcularan la raíz cuadrada de los valores, bueno, que se graficara ahí mismo. Y por ejemplo, aquí tengo yo los valores. Voy voy a escribir los mismos puntos para poder ingresar los datos y que podamos observar qué sucede a la hora de ingresar esos puntos. Vaya, y ahí nos podemos fijar cómo es la gráfica en cada uno de los casos, ¿verdad? Por ejemplo, en esta de acá, que podemos hacer los dibujos, los puntos a color para que se vean mejor. Vaya, y ahí tendríamos la forma que tiene la gráfica tanto de la raíz cuadrada como la de 1 más logaritmo natural de 1 más x. Entonces ahí podíamos observar qué forma iba teniendo esa gráfica, ¿verdad? Y otro aspecto que se les pedía era dónde se cortaba, ¿verdad? Entonces muchos lo hicieron porque también estaba en la tarea, pero otros no lo lograron hacer. Entonces ahí como que hay un problema. Por ejemplo, si yo encuentro la raíz cuadrada de x, la gráfica tiene que pasar por esos puntos. Y si encuentro 1 más logaritmo natural de 1 más x, también es otro punto, ¿verdad? Y algunos pues lo lograron hacer, pero como les repito, la idea no es que se haga de esta forma. Como una estrategia también, pero en este caso pues a la hora del examen pues no podemos usar ninguna otra herramienta, por eso hay que como hacer uso de papel milimetrado, y en el papel milimetrado tomar en cuenta las divisiones que se hagan, ¿verdad? Esa sería como una estrategia, tener en cuenta papel milimetrado para poder hacer la gráfica muy bien, ¿verdad? Y luego de eso encontrar los valores. Otro aspecto era con relación a el problema número 2, que en el problema número 2 lo que les decía era que encontraran una ecuación de la línea recta que pasara por el punto menos k, k y por la gráfica de la función y igual a x cuadrado más 3. En ese caso no es que me estaba diciendo de que era un punto, o sea, menos k, k tenía que satisfacer esa ecuación en el caso de x cuadrado más 3, sino que, por ejemplo, yo grafico el x al cuadrado más 3, x al cuadrado más 3.
Esa ecuación es la azul que aparece ahí. Y la idea es que yo voy a tomar un punto menos k, k. Para eso solo voy a voy a agregar un deslizador para que observemos qué es lo que sucede. Ese menos k, k voy a agregarlo acá, menos k, k. Ese es un punto cualquiera. Observemos que ese menos k, k ahorita tiene el valor de menos 1,1. ¿Por qué? Porque es el que va cambiando acá. Pero si yo, por ejemplo, le doy al deslizador animación, ese punto va a ir cambiando. Es decir, ese punto va a tomar valores indefinidos y solo lo único que yo sé es que tiene la misma componente, tanto en menos k como en k. Entonces lo que se les pedía nada más era que nosotros encontremos una ecuación que pasara por ese punto y también por la gráfica, es decir, que intersectara la gráfica. ¿Por qué? Por ejemplo, si el punto estaba acá, entonces, ¿qué punto yo podía tomar aquí de manera que también pasara por acá? Por ejemplo, si yo digo, voy a tomar el punto 2, digamos, 2, en este caso sería, bueno, 1,99,695, pero digamos que yo tomo el 2. Entonces busco el valor de 2 y me dice que es 7. Ahora yo vengo y encuentro la recta que pasa por este punto. Y que pasa por este punto y también pasa por este otro. Si nos fijamos, la recta es 9.43x más 0.43y. Ya si yo le cambio a este valor acá, la gráfica va cambiando. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es una gráfica diferente. Porque dependiendo del valor que tome la K, por ejemplo, si yo digo el 0,0, la gráfica es 7x menos 2y igual 0. Entonces, ¿cómo se hace eso de manera, podríamos decir, de manera matemática? Bueno, lo voy a hacer aquí lo vamos a hacer en el caso en Paint para que se pueda entender mejor. Vaya, está bien. Vaya, en el caso de Paint me decía que la gráfica tenía que pasar por el punto menos k, k. Entonces tomo en cuenta ese valor. Este es el punto. Pero estamos claros que no es un punto fijo, sino que es un punto que va a depender del valor de k. Ese. La otra es que pasa por esta gráfica. ¿Qué significa que pasa? O sea, al final la idea era que ustedes encontraran qué valor. Entonces, yo dije, bueno, si supongo que x vale 2, ya lo estoy tomando yo. Entonces, ¿qué valor va a tomar y? Y sería igual a 2 al cuadrado más 3. Pero 2 al cuadrado es 4. Y 4 más 3 es 7. Ahora, ya teniéndolo eso, ya tengo dos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, uno es menos k, k. Ese es un punto. ¿Y cuál es el otro punto? El otro punto es 2,7. Entonces, ¿qué es lo que hago?
el primer punto. El primer... el segundo punto. El segundo punto, como les decía, yo defino qué valor le doy a x. Y dependiendo del valor que le dé a x, así va a ser el valor de y. Yo supuse en este caso que x vale 2. Si x vale 2, entonces ¿cuánto valdría y? Porque estoy asumiendo que esta gráfica va a pasar, o sea, intersectará a la gráfica, esta recta intersectará la gráfica de y igual a x cuadrado más 3. Entonces yo digo, si x vale 2, o sea, ya me estoy tomando el 2 en x. ¿Cuánto vale y? Vale 7. Entonces ahí defino el otro punto. O sea que este sería el punto número 2 y este sería el punto número 3. No, perdón, número 1. Entonces, teniendo dos puntos, me recuerdo cómo calcular la ecuación dos puntos de la recta. Y la forma de la ecuación dos puntos de la recta es la siguiente. Y menos y1. Y1 es la componente en y del primer punto. Igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Recordemos que esto es el concepto de pendiente, o sea que esta es la pendiente de la recta. Ahora todo esto multiplicado por x menos x1, que es la primera componente del primer punto. ¿Por qué se escribe x1 aquí? Porque aquí se escribió y1. Pero también es válido escribir a y. Ahí no hay ningún problema. Siempre se llega al mismo resultado. Ahora, entonces decimos, ¿quién va a ser x1? Menos k. Entonces menos k sería el x1. ¿Quién va a ser y1? El k. Ahora, ¿quién va a ser x2? 2. ¿Y quién va a ser y2? 7. Entonces ya teniendo eso, sustituyo. Entonces en lugar de y1 voy a escribir acá. Entonces tendría y menos k igual. ¿Quién es y2? Es 7. ¿Y quién es y1? Es k. Entonces diríamos 7 menos k sobre, en este caso x2 es 2 y x1 es menos k. Entonces diríamos 2 como menos por, en este caso menos es más, entonces aquí tendríamos más k. Todo esto multiplicado por x, y como es menos x1, entonces sería menos k, que equivale a escribir más k. Y luego de eso, ¿qué tendríamos? Bueno, lo único que tendríamos es escribir, despejar el y. Y la única alternativa es pasar a sumar el k. Entonces tendríamos y igual a 7 menos k sobre 2 más k. Aquí lo podemos distribuir de una vez y escribir por x, luego más, ahora este multiplicado por el k, que sería 7 menos k sobre 2 más k por k. Este sería la multiplicación, ¿verdad? Pero este lo hemos pasado a sumar
y x sería más el valor de k. Y lo dejábamos hasta ahí porque ya no podemos seguir más simplificando. Entonces esto, si nosotros le damos valores acá, por ejemplo, en el caso que yo había considerado en el ejercicio el k vale 0. Vaya, suponemos que k vale 0. Entonces si k vale 0, entonces ¿qué tendríamos? Tendríamos y igual a 7 menos 0, que es 7, sobre 2 más 0, que es 2, 7 medios de x, más, ahora 7 menos 0 también es 7, por 7 más k, que también es 2, por 0, que sería 0, más 0, que sería 0. Entonces esto sería y igual a 7 medios de x, que si lo despejamos, pasamos el 2 a multiplicar, me queda 2y igual a 7x, y luego, como lo hacen en la ecuación que aparece en GeoGebra, es pasando al primer miembro a todos y igualando a 0 al otro lado. Entonces me quedaría 2y menos 7x igual 0, que es la ecuación que aparece ahí. Ahora me da otra ecuación si yo le doy k igual 1, y otra si le doy k igual 2, y otra si vale 3, y así sucesivamente. Entonces ese es el objetivo, de que la finalidad era encontrar esa ecuación en términos de k, y el k iba a depender del valor que se le diera en este caso. No sé si hay alguna interrogante, alguna pregunta relacionada con eso. Ahorita les proyecto las imágenes, la imagen de la gráfica. Vaya, entonces si yo le doy otro valor acá, por ejemplo, decíamos, si k vale 1, por ejemplo, bueno, no encuentro la manera de escribir el 1. Veamos si podemos encontrar un valor entero. Bueno, por ejemplo, si vale si vale 4, veamos qué valor toma o cómo es la gráfica. Bueno, si vale 4, la gráfica es 3x menos 6y igual a menos 36. Entonces sería la gráfica de la ecuación. O sea que allí, como les digo, no importaba el valor de k, sino que la forma general. Y ahí podemos hacerlo animado, y ahí me fijo que estas son todas las rectas que cumplen con esa condición. O sea que de cualquier punto que se tomara, yo podía encontrar infinidad de rectas. Y si no vemos esa infinidad de rectas, podemos darle rastro, y ahí en ese rastro me va a ir diciendo qué rectas son las que cumplen esa condición. Todas esas rectas, y esto que solo son las comprendidas entre menos 5 y 5, todas esas rectas cumplen la condición. Así que había muchísimas formas de poder escribir la respuesta, dependiendo del valor que se tomara en este caso. Muy bien. ¿Hay alguna interrogante en cuanto a las ecuaciones logarítmicas, exponenciales? Ahí lo único que se busca es que a través de propiedades ustedes lleguen a resolver la ecuación, pero de manera que pueda despejarse la ecuación en este caso.
sé si hay alguna interrogante. Hola, hola. ¿Tienen alguna interrogante, algún comentario? Bueno, no sé si se observa. Aquí aquí está la solución del examen que también se aparecía en la plataforma como un video. Aquí pueden acceder ustedes a esa solución. Algo bien importante era el hecho de que cuando les pedía que encontraran el dominio y el recorrido, algunos solo encontraban la muy respuesta, por ejemplo, dominio del 0 al 18, y el recorrido consideraban las imágenes, ¿verdad? Y que eso pues tiene sentido, pero cuando les pedían dominio era todos los valores que se necesitaban. Aquí está también la representación en el mismo plano, el valor aproximado de x. También está la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. Aquí podemos observar que hay otra forma, porque aquí se tomaron el punto 0,3. Entonces aquí esta es otra forma de poder encontrarlo, de poder encontrar ese valor, que era la ecuación, ¿verdad? El problema 3, que en este problema 3 era similar al de la tarea, lo único que había cambiado era este valor, ¿verdad? Por ejemplo, 1000, y los 4 amperios era lo mismo, y ahí solo a través de las propiedades del logaritmo se llegaba al resultado y daba 0,04. Luego les pedían que encontrara una función o una ecuación en función del tiempo. Ahí lo único que había que hacer era encontrar la inversa, o sea, hacer el proceso inverso para llegar a la respuesta, y ahí luego lo teníamos. Luego el problema número 4, ahí aparece la solución, cómo hacerlo. Todo también tomando en cuenta definición del logaritmo, las propiedades tanto de la multiplicación, el cociente, como de potencia. Luego el del exponente, la número 2, ahí la finalidad era dejarlo en términos del valor z, ¿verdad? Ahí aunque se hubiese llegado, digamos, a esta forma, estaba correcta, estaba válido. En el 3 también el objetivo es llevarlo al mismo exponente y luego igualar eso, a la misma base, perdón, y luego igualar los exponentes y luego despejar la x. En cuanto a la gráfica, pues había que hacerla, luego encontrar el dominio y el recorrido. También encontrar los interceptos, que sabemos que la función va a intersectar al eje de la y, o en este caso z, cuando x vale 0, y va a intersectar al eje x cuando z valga 0, ¿verdad? Entonces es la estrategia. La función inversa, pues se hacen operaciones
o mejor dicho, es como resolver una ecuación con exponente para encontrar la ecuación inversa de ella. Y el otro problema era ya, pues aquí es un medio, encontrar este valor y luego ya los valores que se requerían, ¿verdad? Entonces eso básicamente era la solución. Así es que si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues daríamos por finalizada esta tutoría, esperando que lo que se ha abordado pues sea de mucha utilidad. La sugerencia es leer un poquito más de lo que se está haciendo. Sabemos que los ejercicios pues no, en algunos casos son un tanto diferentes, pero ahí la estrategia que se podría utilizar es buscar otras nuevas alternativas, buscar otra bibliografía en el caso de que no se entienda lo que se está en la plataforma. Si ya vienen contenidos que no están en la plataforma, ahí entonces hay que hacerlo saber, ¿verdad? Porque si se le está evaluando de lo que no está en el material, entonces ahí hay un gran problema. Sin embargo, según lo que se observa, todo está acorde a lo que se ha visto. Fíjese que en ese caso, con la cuestión del tiempo es bastante complicado. Porque el detalle es que para poder desplazarse luego hacia nuestros hogares, pues es bien difícil por día domingo. Entonces ahí la sugerencia es no perder el más mínimo de tiempo. Y hay algunas cosas que se pueden, digamos, como omitir en cuanto a la explicación. Es bien importante ser puntuales cuando yo doy una propuesta de solución. Por ejemplo, si en la teoría me piden definir algo, pues si yo detallo todo, me voy a llevar más tiempo. Entonces lo que se busca es que se dé una definición concreta y que con esa definición se esté abarcando la definición, todo lo que abarca. Pero si yo empiezo a detallar todo, entonces ahí me voy a llevar más tiempo. La otra estrategia es, y yo creo que siempre la utilizan, ¿verdad? De que trabajo los ejercicios que considero que los puedo desarrollar con mayor facilidad y luego dejo los que tienen mayor complejidad, ¿verdad? Entonces ahí sí, en cuanto a tiempo, habría que ver cómo administrar más el tiempo y aprovechar más el momento a la hora de resolver los ejercicios. Y sí, en algunos casos los exámenes vienen muy extensos, pero hay que prepararse, no desaprovechando un momento. Porque sí, por lo general siempre vienen 6 ejercicios o 7, y eso sí ya no se podría cambiar. Ok, bueno, entonces nos veríamos el día domingo. En caso de que haya algún problema, no duden en enviarme algún mensaje, por WhatsApp, o incluso también se puede por la plataforma, ¿verdad? Y yo con gusto les puedo solventar la duda que se tenga. Así es que agradecerles por su presencia acá en la tutoría y mucha suerte, mucho entusiasmo que puede mejorar la nota. Ok, buenas noches.